Buen día chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al día de hoy a la clase de lípidos. En este tema vamos a hablar sobre estas biomoléculas que son realmente importantes y que, aunque ustedes no lo crean, tienen muchas más funciones de las que normalmente estamos acostumbrados o creemos que pueden tener. Además están presentes en muchas más circunstancias o alimentos inclusive de lo que normalmente creemos. Entonces vamos a ver ya qué son los lípidos. Para empezar, los lípidos son biomoléculas, es decir, que son moléculas que son producidas por los seres vivos. Exclusivamente por los seres vivos pueden ser producidos los lípidos y como tal son usados justamente por los seres vivos. Muy bien. La característica que tienen en común todos los lípidos y por la cual se les define es que son moléculas hidrofóbicas. Muy bien, vamos a entender esta palabra. Cuando yo digo, por ejemplo, que soy aracnofóbico es porque le tengo miedo a las arañas, o sea, no me llevo bien con las arañas. Si yo digo, por ejemplo, que soy acrofóbico es que tengo miedo a las alturas. Muy bien, y así fobias, una fobia es como un miedo, ¿no? Miedo a la oscuridad, miedo a los delincuentes, miedo a quedarse pobre, a quedarse solo, etcétera. Muchos miedos con muchos nombres que todos terminan en fóbicas. Bien, cuando hablamos de que una biomolécula es hidrofóbica, quiere decir que esa molécula no va a interactuar de absolutamente ninguna forma con el agua, ni con ninguna otra cosa que pueda interactuar con el agua. Siendo el aceite un lípido, vamos a hacer el ejemplo con el aceite. Si nosotros tenemos un vaso con agua y le colocamos aceite, el aceite se va a ir hacia arriba, ¿cierto? Se va a separar completamente, no se va a mezclar con el agua. ¿Por qué? Porque no puede relacionarse con esa sustancia que es el agua. Entonces lo que estamos viendo es que cualquier molécula que tenga ese comportamiento, es decir, que no se lleve bien con el agua y que sea producida por un ser vivo, o sea, una biomolécula, la podemos considerar entonces un lípido. Además, los lípidos van a estar formados todos en su base, o sea, la estructura básica. Pueden tener otros elementos, pero en su estructura básica están formadas por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y se las coloco así porque ya ustedes empiezan a ver química en quinto grado, ya deberían saberse esto. Y así van repasando. Los lípidos entonces son biomoléculas, o sea, moléculas producidas por los seres vivos que no interactúan con el agua y que están formados por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Muy bien? Tienen una enorme cantidad de funciones y al mismo tiempo tienen una enorme cantidad de tipos. Pero acá vamos a enfocarnos en 4 funciones principales y además en 3 tipos principales. Muy bien, ya en secundaria vamos a ir viendo más tipos y en mucho más detalle este tema. La primera función que tienen los lípidos, y que puede ser una de las más obvias, es reserva biológica o reserva energética. Los lípidos, en general un tipo de lípidos, se almacenan bajo la piel y forman la grasa, las lonjitas pues, las llantitas, lo que tenemos muchos de nosotros en la cuarentena. ¿Cuál es la función de estas llantitas? La función de la grasa bajo la piel no es hacer que nos veamos feos ni nada de eso. La función es almacenar energía. Todos los alimentos que nosotros ingerimos tienen dos cosas fundamentales, que son sus componentes. ¿De qué tipo? Constructores, o sea, energéticos. Los alimentos energéticos pueden ser azúcares o pueden ser grasas o aceites. ¿Sí? Los azúcares que no usemos, el cuerpo los va a almacenar bajo la piel en forma de grasas, o sea, en forma de lípidos, para que más adelante, cuando no haya comida, las puedan convertir otra vez en azúcares y utilizarla. Entonces, cuando nosotros consumimos energía en forma de glucosa o directamente en forma de grasas, esa energía que no utilizamos en ese momento la guardamos bajo la piel para usarla más adelante. Muy bien, por ejemplo tenemos en nuestro caso las lonjitas, pero en el caso de animales que dependen de eso para vivir. Lo que tenemos acá es un oso pardo, un oso grizzly, que no vive obviamente acá en Perú. Ese oso vive en Norteamérica, en Canadá y en los bosques del norte de Estados Unidos. Esto es un oso que él hace algo que se llama hibernación. ¿Qué es la hibernación? Durante el invierno disminuyen las temperaturas, obviamente, y las plantas se mueren. Estos animales, ustedes los ven así gigantescos, pero ellos comen dos cosas: pescado y frutas. Si en el invierno las plantas no producen frutas y los peces no nadan porque el agua se congela, ¿de dónde saca comida ese animal? De ningún lado, no hay comida. Entonces, ¿qué hace él? Durante todo el verano, bueno, no el verano, durante el otoño,
Y bueno, desde la primavera y en el otoño, que hay muchísima comida, él va a comer mucho más de lo que normalmente lo haría. Va a engordar mucho y va a almacenar grasa bajo su piel. Cuando llega el invierno, el oso entra en ese estado. Él va a dormir por todo el tiempo que dura el invierno. 3, 4, 5 meses, dependiendo de la parte del mundo en la que esté. Bien, es decir que por 3 meses como mínimo, el oso solo va a dormir, no va a hacer nada más, se va a meter en una cueva y se va a quedar dormido por todo ese tiempo. ¿De dónde va a comer ese animal? De la grasa que almacena bajo la piel. Su cuerpo, durante esos meses anteriores, primavera y otoño, él almacenó muchísima grasa y ya en el invierno, durante la hibernación, el oso empieza a convertir esa grasa nuevamente en azúcar y a utilizarla para mantenerse vivo. Entonces el oso entra a la cueva pesando 400 kilos y sale pesando 250. 150 es un ejemplo, no es un número real, es para que lo visualicen. 150 kilos de grasa que el oso almacenó para poder sobrevivir a 3 meses sin comida, durmiendo. Muy bien. Ese es uno de los principales casos extremos del uso de lípidos como reserva energética. En realidad todos los seres vivos utilizamos animales, claro, todos los animales utilizamos reservas energéticas de lípidos bajo la piel y a veces cerca de los músculos también. La segunda función es aislante térmico. Justamente ahorita que estamos entrando invierno, ya ustedes se han dado cuenta que nos da frío, ¿cierto? ¿Y nosotros qué hacemos para protegernos del frío? Nosotros simplemente compramos una casaca y con esa casaca nos podemos aislar del frío, nos podemos proteger. Pero los animales no tienen casacas. Entonces, ¿qué hace el animal en el invierno? ¿Se muere? No, no se va a morir, ¿verdad? Entonces el animal lo que hace es que esa grasa que él tiene bajo el cuerpo va a hacer la función de la casaca. Muy bien, lo va a proteger del frío. ¿Por qué? Porque las grasas normalmente no son sustancias que transmitan temperatura y van a ser un aislante. Van a evitar que el calor del cuerpo se pierda al ambiente frío. Muy bien, por tanto el oso o la morsa o el animal que sea va a tener la capacidad de soportar toda la baja temperatura. Esto es otro caso extremo, es una morsa. Las morsas viven en el Polo Norte, en la Antártida o muy cerca de ellos, es decir, en la parte más al norte de Canadá, la parte más al norte de Noruega, de Rusia. Esas zonas que están perpetuamente congeladas, o sea que todo el año hay hielo, obviamente son muy, muy, muy frías. ¿Y qué hace la morsa para vivir? La morsa está rodeada de una capa muy gruesa de grasa. Esa grasa lo que evita o lo que permite es que la temperatura interna de la morsa, sus 37 grados normalmente, o 35 grados que ellos deben tener, permanezcan así. Mientras el agua por fuera está a menos 5 grados de temperatura o menos, la morsa tranquilamente vive allí porque ella guarda la temperatura en su cuerpo y se protege con la grasa corporal. Muy bien, eso nos trae también como consecuencia que si traemos una morsa a una zona tropical cálida, como Perú, con 30 grados de temperatura en verano y con apenas 19 grados o 20 grados en invierno, se va a morir sobrecalentada. ¿Bien? Eso nos trae a que el calentamiento global afecta mucho a esas especies. Una tercera función que tienen los lípidos es la función estructural. Aunque ustedes no lo crean, los lípidos forman las membranas de todas las células existentes. Recuerden que la célula tiene una membrana plasmática que es como la piel, la que rodea y envuelve a la célula. Muy bien, esa membrana está hecha de lípidos. Y esos lípidos se llaman fosfolípidos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, las células de plantas, bacterias, hongos, animales, protistas, arqueobacterias, todos los seres vivos están formadas por lípidos. Muy bien. Acá lo que podemos ver es una imagen real de una célula y lo que vemos de rojo, bueno, en detalle, lo que vemos de rojo, de verde y de azul son lípidos. Muy bien. Los biólogos podemos usar tintes especiales para que un tipo de lípido se coloree de un color, otro tipo de lípido se coloree de otro color y luego verlo en microscopio. Muy bien. Lo que estamos viendo acá es lo rojo
la membrana de la célula, la membrana plasmática, hecha exclusivamente de lípidos. Lo que vemos acá dentro, de color verdecito, son otros lípidos que están dentro de la célula. Lo que vemos de morado, de azul en realidad, es la membrana del núcleo de la célula. El núcleo de la célula también tiene una membrana, se llama membrana nuclear, y está formada por otros lípidos. Muy bien. Y en conjunto entonces nos damos cuenta que toda la membrana de la célula está hecha por lípidos. Este es su aspecto estructural. Muy bien. Hay otros aspectos estructurales que vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de lípidos, como el colesterol. Por último, una función muy importante de los lípidos son funciones que yo coloco como metabolismo, pero en realidad son funciones fisiológicas. Las hormonas, las vitaminas, muchas biomoléculas, muchos señalizadores son lípidos. Muy bien. Por ejemplo, acá yo les pongo una foto de un bebé que termina en un anciano. ¿Por qué les coloco esta foto? Las hormonas que determinan la pubertad y el crecimiento de una persona, es decir, por ejemplo la testosterona, que hace que los hombres nos aumente la voz, nos salga vello facial, pasemos por la adolescencia hasta ser adultos, es un lípido. Las hormonas que en mujeres regulan el crecimiento de las caderas, de los pechos, del cabello, el alargamiento de la cara, la producción de óvulos, el quedarse embarazada, son lípidos también. Entonces, los biomoléculas que controlan el ciclo de vida de los humanos, en este caso que es el ejemplo, son lípidos también, ¿bien? Como la progesterona, el estrógeno, la testosterona, la aldosterona también podría ser un ejemplo, los andrógenos, todas esas sustancias que son hormonas son lípidos, ¿bien? Y obviamente tienen funciones muy importantes. Ahora, los lípidos pueden ser clasificados de varias formas, de múltiples formas. La más básica es la que les voy a dar el día de hoy. Ellos tienen subclasificaciones, ¿sí? Según el tipo ya de la biomolécula a nivel más detallado. Esa la vamos a ver en secundaria, ¿bien? Pero entonces los lípidos pueden ser clasificados en ¿qué? En primer lugar, en lípidos simples. Aquí vamos a tener dos tipos de lípidos, los triglicéridos y las ceras. Los triglicéridos tienen función de reserva de energía, ¿bien? Es decir, que esta imagen que yo les pongo acá, de la morsa, o la imagen del oso, la grasa que se almacena bajo la piel, son triglicéridos, ¿muy bien? ¿Qué es lo que le miden a las personas cuando tienen hipertensión? Ahora, las ceras son lípidos simples, pero con función de protección y construcción. La cera de abeja la utiliza la abeja obviamente para construir su panal. Entonces ya sabemos por qué es de construcción, ¿no? Ella construye sus casitas con eso, como si fuese concreto. En la parte de protección, la cera que nosotros tenemos en el oído, que tiene la función de evitar que nos entre polvo al oído y nos dé una infección, es un lípido también, ¿muy bien? Es cera de oído. Bien, cera es una cera, pues. También, por ejemplo, ustedes cuando ven una hojita, si ustedes la ponen a la luz, ella brilla como si tuviera una capa de aceite por encima, ¿no? Efectivamente es una capa, no es de aceite, es de un lípido simple, una cera que se llama cutina, ¿muy bien? Esa cera lo que evita es que lo que le da es protección y resistencia a la hoja de la planta, para pues hacerla más resistente al sol, al agua, a los insectos, para protegerla a fin de cuentas. ¿Muy bien? Ahora, los lípidos también pueden ser clasificados en complejos. Y esta clasificación es por estructura. Como les digo, en secundaria vamos a ver a detalle qué es esto. Por ahora no se preocupen. Los fosfolípidos complejos incluyen a los fosfolípidos. Son lípidos que tienen fósforo. Muy bien. El elemento fósforo en su estructura. Y muchos de ellos, por ejemplo, muy importantes, tienen funciones estructurales. La célula que yo les mostraba, que su membrana está hecha de lípidos, son este tipo de lípidos, los fosfolípidos complejos. Muy bien. Y los lípidos derivados son lípidos que tienen unas estructuras muy particulares, muy complicadas también, y básicamente incluyen a las hormonas sexuales,
que son las hormonas encargadas de convertirnos de niños en adultos y pasar por la adolescencia, de controlar la reproducción sexual. Por eso es que se llaman sexuales, porque son hormonas que tienen la función en hembras del ciclo menstrual. Que una mujer pueda quedar embarazada y tener hijitos está regulado por unas hormonas que son lípidos. Que un hombre pueda producir espermatozoides y también tener hijos está controlado por otra hormona que es un lípido. Algunas vitaminas, por ejemplo la vitamina K, la vitamina B12, son vitaminas que son lípidos también. Y obviamente siendo vitaminas son muy necesarias para que nosotros podamos tener un organismo saludable. ¿Bien? Y otra, por ejemplo, el colesterol es un lípido derivado también. ¿Cuál es la función del colesterol? El colesterol va a estar acá metido entre lo rojo, que son los lípidos de la membrana. En medio de todos esos lípidos de membrana va a estar metido el colesterol. Y vamos a imaginarlo como una casa. Los ladrillos de la casa ¿son qué? Fosfolípidos. ¿Bien? Pero las vigas de acero que colocamos para que esa pared no se caiga son colesterol. ¿Bien? Son lípidos derivados que le van a dar una estructura adicional a las membranas. Muy bien, eso va a controlar qué tan elástico o qué tan rígida sea una célula. Y eso tiene una importancia porque si tenemos mucho colesterol, la célula no es elástica, es rígida. De igual forma, si ustedes hacen una casa y en lugar de ladrillos solo colocan vigas, esa pared es muy dura, ¿cierto? Por otro lado, si no colocan ninguna viga, solo colocan ladrillos, un ligero empujón y la pared se cae, ¿no? Cuando un ser humano tiene mucho colesterol en su cuerpo, adivinen qué célula es la que se va a convertir así en dura. Las células de las venas y las arterias, los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos están muy duros, la sangre no va a fluir por ahí. Muy bien. Y además, si fluye, se pueden quebrar, como si fuesen de vidrio. Muy bien, pueden reventarse. Por eso es que el colesterol tiene que estar muy regulado. Si no tenemos colesterol, podemos tener hemorragias. Si tenemos mucho colesterol, nuestras venas ya no sirven para pasar bien la sangre. Por eso es que esto hay que tenerlo muy en cuenta también. Y colesterol viene de la dieta. Entonces, como tarea, justamente van a hablarme del colesterol y los triglicéridos. Esta tarea la van a responder en la plataforma. Yo les voy a colocar el cuestionario, ustedes van a escribir directamente allí. No van a escribir en su cuaderno y me van a mandar foto, no. Van a escribir directamente en la plataforma. Como saben, pueden escribir desde el celular, de cualquier lado. ¿Muy bien? Claro, tienen que investigar primero. Hacen su tarea, la investigan y responden en la plataforma. Entonces, por favor, no copien y peguen. Voy a saber si copian y pegan. Así que no copien y pegan. Lean y escriban ustedes con sus propias palabras. No copien y peguen porque la plataforma me va a decir, este alumno se copió de esta página web. Y yo le voy a poner un 0. Muy bien. Entonces, las preguntas son, ya las van a ver, no tienen que escribirlas porque la van a ver en el cuestionario. Van a responder qué es la hiperlipidemia, tienen que investigar qué es esto y luego responder cuáles son las causas de la hiperlipidemia, qué causa la hiperlipidemia, o sea, por qué se produce esta enfermedad, cuáles son los síntomas de la hiperlipidemia y cuál es su tratamiento. Es realmente simple, no se asusten por el nombre, es muy simple y las respuestas que me van a dar van a ser de 2-3 líneas cuando mucho. Lo más que pueden escribir es en los síntomas porque son una palabra después de otra. ¿Bien? Además, la ficha que ya les dimos impresa, que sus padres ya le retiraron en dirección, la van a responder en la hoja, en la ficha, le toman una foto y me la envían por acá en la plataforma donde dice enviar tarea. ¿Bien? Cualquier duda, chicos, ya me estarán comunicando. Espero que hagan muy bien su tarea y nos vemos en la siguiente clase.